Con Ruth capítulo 4, que dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre, y sea tu casa de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esta joven te Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz. Yo quiero iniciar dando la gloria a Dios porque este capítulo de Ruth declara cómo es la iglesia del Señor, y que en la obediencia de ella, escuchando la voz de Noemí, que viene siendo el Espíritu Santo, que nos dejamos guiar, ella decía en el capítulo siempre: yo haré lo que tú me mandas. Porque el fin de Dios, cuando tenemos un encuentro con el Señor, es encontrar el propósito, pisarlo, tomarlo y disfrutarlo. Amén. ¿Y por qué? Porque cuando tú recibes al Señor, tú eres restaurado, redimido, primeramente vindicado, restaurado, redimido, amado. Eres incluido en una familia que se llama la familia de la fe. Y de eso nos habló mucho Jesús, de la familia de la fe. Una familia fiel y verdadera, aquellos que confían en el Señor. Ruth no se acordó de su pasado. Ella dijo: que tengo que acordarme, tengo que mirar para el futuro. Y su decisión de no volver atrás y ser parte de un pueblo, ella no miró lo que le iban a dar. Ella simplemente dijo: no me devuelvo, yo voy a conocer ese Dios que tú me has hablado. Es más, para que veas cómo me has hablado de tu Dios, y he aprendido y he sido tu discípula aquí en Moab, porque Dios no mira donde tú estés metido, Dios mira el corazón. Amén. Y ella le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Solo. Nosotros aquí, esa unión que hicimos cuando recibimos a nuestro Señor Jesús, estamos recibiendo este pacto eterno, de amor eterno, del amado de las naciones, el enviado, el gobernante de esta tierra, porque cuando Dios envía,
Dios tiene un gobierno, su reino. Pues dice Jehová reina, estamos hablando sobre un reino eterno que todos han reconocido que pasa, pero el de Dios permanece para siempre. Amén. Y entonces Noemí vio que estaba resuelta. Y hay una cosa que nos pide el Señor, es que cuando tú recibas salvación del Señor, tú no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque ella dijo, ni para impulso, lo que quiso decir. Y entonces vio la resolución de ella. Pero era que Noemí era un testimonio aún en la pobreza, en la tristeza, en el dolor, en la amargura. Ella tenía que ver cómo Noemí tenía que inclinarse en su altar al Señor, aún en luto, aún en tristeza. Pero ella decía, si está pasando esto, y Noemí hizo algo que en su peor momento estaba en un campo que no le daba, ni le alimentaba, ni le bendecía. Pero cuando escuchó la voz y le dijeron, están dando, hay pan en Belén Efrata, hay pan en la casa nuestra. Tanto, todos los días, no nos faltará el pan, es la promesa de nuestro Padre y el Padre nuestro. Y nosotros, hermanos, ¿sabes? El Señor conoce el camino de retorno a casa. Sabe que tenemos que dejar muchas cosas en el camino. El Señor sabe que en ese camino vamos a pasar tiempo y vamos a llegar a la era. No como cuando nacimos. Recuérdate cómo se fueron para Moab. Noemí y su esposo. Pero regresaban vacío el mundo. Eso es la demostración de lo que hace cuando tú no estás en tu campo, cuando no eres hijo de Dios, aunque parece que vas a recibir mucho allá porque hay riquezas, pero vas a conocer la pobreza del mundo espiritual, la sequía espiritual. Tú y yo tenemos un linaje, somos hijos de un manto eterno, rico en todo. Amén. Nosotros somos de un reino hermoso que no retrocedemos. Y aunque el mundo pueda ver cosas en nosotros, Pablo lo dijo, Pablo era un hombre muy rico, Pablo lo tenía todo, pero él conoció el reino de los cielos y se dio cuenta que tenía que tomarlo como nada, porque era nada lo que el mundo le daba. Pero cuando tuvo una relación con Jesús, lo tuvo todo y él quiso, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, manifestar la gloria de nuestro Padre en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ruth tuvo un proceso en el campo de Dios y fue transformada. Ella llegó, fue bendecida, reconocida por las obras, como dice el versículo 2. Amén. Y comenzó vos, puso los ojos sobre ella. Cuando Dios te trae y te pone los ojos sobre ti, Él dice, está bendita. La voy a amar, lo voy a amar. Es más, tengo unos proyectos tan preciosos con ese amado mío. Ay, tengo una tierra, le tengo un esposo, le tengo una esposa, le tengo hijos, descendencia. Lo incluyo dentro de mi plan perfecto porque me amo. Y comienza Dios también y reinicia el plan de Dios porque regresaste a tu plan original. Y el único que puede enderezar el camino es nuestro Padre en el nombre de Jesús. El que nos puede sellar y el que nos puede dar esos preciosos tesoros que nosotros aprendemos a mirar, que significan los cielos abiertos. Solo Jesús abre los cielos. Amén. Y entonces, como que yo, hasta el cuento, esto es una historia verdadera, porque yo estuve leyendo y estuve mirando dónde está en Israel la tumba de Ruth y Boaz. Amén. Es una historia, pero toda historia que escribe Dios de ti y de mí tiene un final cuando estamos en sus caminos, conforme su voluntad. Amén. Qué hermoso. Porque entonces tú manifiestas la gloria de Él aquí en la tierra. Amén. Y eso, van a decir, pero si pasa por este proceso, viene de perder esposo, no tiene hijos, ella viene así con todo, pero es que ella llegó a la era y al lugar correcto. Una familia de fe, de amor, donde Dios va a restaurar, siempre será en la era de Cristo, pero verdaderamente de Cristo. Porque te quiero hablar de Timoteo. La iglesia en el capítulo 2 refleja lo que debe ser una iglesia.
lo que debe reflejar la iglesia de Hechos 2, 3, 4. Que no importa tanto, lo único que piden es, ábreme la boca para hablar más de ti. Y ella fue recibida, pero ella también traía un récord, como dicen las empresas, o como dice aquí el Señor, traía obras en sus manos que le iban a lavar en las puertas de su casa. Amén. Ruth venía de un campo seco y Dios al tomar la decisión, ella fue valorada. Ten la seguridad que si saben que venía una moabita y venía, porque si te das cuenta, eran primas, digamos que eran hijos de Lot, pero no de Dios. Pero Dios quiere que todos vengamos a Él. Desde el principio el Señor nos está mostrando que Él nos espera que todos retornemos a casa. En un campo Noemí se trajo no se la trajo con oro ni con plata. Se la trajo en un tiempo difícil, en un desierto fuerte. Noemí había perdido todo. Pero es que cuando tú pierdes todo del mundo, Dios te gana para Él. Comienzas a conocer. Y Dios tenía que restaurar una heredad de un hombre conocido en Israel que se fue a Moab, pero que tenía heredad y necesitaba ser restaurado. Y eso es lo que hace Jesús. Cuando tú y yo regresamos, Él restaura nuestra heredad de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando tú tienes esa búsqueda y te vuelves a la era a la cual tú y yo pertenecemos originalmente, comenzamos a ser parte de un reino eterno. Amén. Ella vio resolución. Y cuando tú estás resuelto, Ruth no llegó, que todo lo que perdió ni hablando, ¿no? Ruth se sentó, entró a la casa y dijo, bueno, a recoger espigas en el campo. En el campo que tiene dueño de voz. Vamos a comer, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice que había un pariente cercano en el capítulo 2. Amén. Y dice, hombre rico de la familia de Melech. ¿Qué quiere decir? Que Melech era un hombre pudiente. Pero llevó todas sus riquezas a Moab. ¿Por qué? Porque hubo un momento de dificultad. ¿Por qué? Porque estamos arrancando con el libro de Ruth. Y míralo cómo termina el libro de los jueces. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Amén. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de jueces. Inicia el libro de Ruth. Para que veas tú que Dios es Dios de lejos y de los que están, Dios de lejano y cercano. Pero mira de dónde viene una restauración lejana. Cae uno de lejos. Y Dios siempre estará buscando a los que están lejos. Dios estará buscando el que está perdido. Dios estará buscando el que no sabe, el que está en proceso. Pero Dios está preparando un pueblo lejano. Porque a veces los cercanos no escuchan. Amén. Y mira lo que es una redención. Parecía que había perdido todo. ¿Sabes? Todo lo que se pelea en nuestro reino es descendencia y generaciones. Y Ruth se le murió toda en Moab. Pero venía Ruth y venía, disculpa, no es mí, pero venía con un vientre como el de Sara, como el de Raquel, el de Rebeca, como el de Raquel, como el de ¿quién? De mujeres que le había sido negado el regocijo de ser madres. Venían otras dos, una con todos los sueños porque ella sabía que ya no podía tener familia, pero ella no sabía que en la mano de Dios, cuando todos estamos en la mano de Dios, la tierra está en la mano de Dios, el Shiva Beula está en las manos de Dios. Entonces comienza el retorno, y el retorno a la casa tendrá que lavarnos, limpiar. Vos corrió y rico. Vos entró al campo, pero llamó la atención. Había alguien que había decidido seguir al Señor. Ten la seguridad que Ruth brillaba, aún con sus ropas desgastadas, aún procesada. Pero es que cuando tú recibes a Jesús,
Dios comienza, te asigna gracia y favor y su cobertura. Y vas a verte, aún estando en un campo bendito, tu decisión de ser fiel a Dios y leal a lo que tú dices, esa gloria de Dios se manifiesta en ti y en mí. Amén. Y entonces vos llegas y comienza a buscar segador y comienza a bendecir su tierra y comienza a bendecir sus empleados. Pero había una diferencia. Es que, ¿sabe una cosa? Todo aquel que Dios sella con un propósito puede estar en un campo muy bendecido. Pero el que Dios decide incluirlo para cumplir un propósito de redención, ese es diferente. Porque va a parir un tiempo de Dios. Amén. No es porque vio que había decidido no volver atrás. Amén. Entonces dice que la historia ya conocía todo el pueblo, ya todas las eras conocían y todos de los campos conocían que Ruth estaba en el campo de Boaz y que había una joven que había llegado con Noemí. Y aunque Noemí estaba en una situación difícil, había venido una joven apoyándola. Eso, hermano, eso es todo lo que tú habrás por la obra de Dios. No mires a menos a un pastor que está pasando dificultades. Que Ruth era la pastora en este momento, que estaba preparando el Espíritu Santo por medio de Dios. Pero estaba en una era. Y ella no dijo, yo soy de Moab, vengo contando. ¿Tú sabes lo que vieron esas mujeres allá en Moab? Ruth quería conocer a Dios, de que tanto se le había dado. Ruth tenía tanto dolor en el alma. Si Noemí venía así, ella no lo dijo, pero ella dijo, yo no vuelvo a más eso. Yo no quiero más eso, yo no quiero ese pasado. Yo perdí mi esposo, dice. Yo perdí mi descendencia. Venía pensando las dos, pero la otra joven. Pero es que cuando Dios te mueve que vas a parir. Cuando Dios te mueve que tiene algo nuevo. Cuando Dios te mueve que va a hacer algo nuevo. Porque Jesús te ha escogido para hacer algo maravilloso. Te ha desposado tu alma. Allí se desposó el alma de Ruth con el reino de los cielos. Y comenzó a mirar y dijo, esta es diferente. ¿De quién es esta joven? Él no preguntó quién, él dijo, ¿de quién? Preguntó si estaba desposada. Eso es lo que estaba preguntando. Amén. Porque esa edad de Ruth ya era para estar desposada. Pero dice aquí, amén, que respondió él dice, esa es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Decía la moabita, pero estaba en un campo donde estaba mirando que aunque hay gente que puede decir que es de Cristo, pero Ruth mostraba las cualidades de una persona en proceso de transformación. Era verdadero frutos de arrepentimiento, frutos de haber sido sacado de campos de maldad, de perdición. Amén. Y entonces él le dijo lo que ella dijo. Ella dice, voy a espigar. Pero el mismo mayordomo le dice, ¿cómo llegó Ruth al campo? Y dice que ella dijo, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Porque ella reconoció. Hay enseñanza en Levítico 25 y 26. Noemí fue una maravillosa maestra. Estaba siendo instruida. Y ella sabía hablar conforme la ley, conforme a lo que Dios había dicho. Y aplica ahí una ley para los pobres, que después de eso ella puede ir recogiendo, mientras recogiendo de lo que queda. Ella mostró, no dijo yo sé espigar, no. Ella quería espigar y comer y llevar de comer a su casa. Amén. Entonces, vos escuchando esto, que tenía una parienta en dificultades y que había una joven que llegó ahí, se la puso, vos entendió que fue Dios que la puso allí y que vino para poder proveerle a esa sierva que venía en procesos difíciles. Y esa gracia fue vista por Dios y le dijo,
Vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mi criado. Él valoró, la honró, ¿sabe por qué? Porque ella estaba con una esposa de un pariente en desgracia. Y esa es una ley que está establecida hasta hoy y mañana y siempre. Habla que nuestro reino es eterno y Jesucristo, aún más, ahora con el nuevo pacto, aún más debe tener cuidado con esas leyes, con esos mandamientos, porque Él los cumplió. Y si Jesús lo cumplió, nosotros tenemos que cumplirlo. Amén. No estoy hablando de la ley, estoy hablando de las leyes de Dios, de lo que Dios dijo de nosotros. Estoy hablando de lo que nos rige a ti y a mí. Así como toda la creación tiene leyes, nosotros también tenemos leyes, tenemos que cumplirlas. Entonces le dijo, la incluyó dentro de su campo, le dio ante todos protección. Le dijo ante todos que ella estaba respaldado por el dueño del campo. Y cuando Dios te envía a un lugar, cuando Dios te pone en un lugar, porque tú has decidido permanecer en esa fe y sirviendo sin mirar cómo lo vas a hacer, simplemente escogiendo espigas de pan de cebada. Y dice entonces, amén, que le dicen la asigna. Cuando Dios nos asigna un lugar, permanezcamos hasta que Él diga, muévete. Amén. Y dijo, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vacías y bebe del agua que sacan los criados. Ante todo estaba diciendo que mirara cómo funcionaba la iglesia del reino, la iglesia que ama a Dios, que observara el comportamiento de la buena y la majestuosa iglesia de Cristo. Amén. Y dice, cuando tenga sed, le dio agua. Porque inmediatamente cuando el Señor te mete al campo, nunca más tendrás sed. Siempre está el agua ahí para quitar la sed. Capítulo de Juan 4, versículo 10, del don de Dios. Amén. Y vamos mirando que esta palabra que está aquí, dice, vos siempre estás hablando de criados de siervos. Cuando tú y yo entramos a la era, somos siervos de Cristo. Aprendemos, aunque en Cristo Jesús somos hijos de Dios, y Él es nuestro Padre aceptos en Cristo, entonces el Señor nos va a tratar con este mismo cuidado. Pero estoy diciendo, Él anunció, la metió al campo, la asignó en el campo, le asignó cómo trabajar, le dijo lo que iba a hacer en el campo, pero también que había agua y que todos estarían ahí y que ella sería dignificada dentro de ese campo. Amén. Entonces ella bajando su rostro, vio por qué, como dijo David que en el Salmo 8, ¿quién somos? ¿Qué somos nosotros? Amén, para que tú nos tengas, para que tú nos visites. Entonces ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? ¿Qué hizo Jesús? Ella simplemente recibió y dijo, alzó sus manos y ya hizo una proclama. Y con eso ya pasó a ser parte de un linaje. Y cada vez que tú recibes a nuestro Señor Jesucristo y muestras frutos de arrepentimiento, fruto de arrepentimiento, no está todo diciendo yo me arrepiento. Oh no, fruto de arrepentimiento es una verdadera transformación. Haya un crecimiento. Y miramos que ella misma se miró, como lo hacía el rey David. Y como lo hacemos nosotros, que damos por ello, ay no, que yo soy Dios. Señor, gracias por la gracia inmerecida. Gracias por tu amor, por tu victoria en la cruz. ¿Quién era yo para que tú hicieras tan acto de amor? Pero cuando tú existes en la cruz, tú aseguraste generaciones y me incluiste a mí, mi descendencia y mis generaciones. Mira la misericordia de nuestro Padre. Amén. Amén. Isaías 53. Entonces, vos le responde a ella, o sea, le dijo, ha sido reconocida dentro de un campo. A veces Dios asigna un ungido dentro de un campo. Por eso le dijo, no te vayas por otro campo. El campo que encuentra un ungido, hermano. Por eso,
Es donde Dios encuentra familia, verdadera familia de la fe. Amén. Los campos, Ruth estaba siendo limpiada y nadie sino miraron los hechos de Ruth. Amén. A veces queremos que nos merecemos cosas, porque mi papá es pastor, o porque yo soy otro, porque soy buena, pero Dios dijo, no es de obras, es que esté sellado aquí el nombre de Cristo, esté sellado en tu totalidad y que tu corazón sea misericordioso, que dejes que Dios haga misericordia y tú puedas hacer misericordia, que la misericordia le pertenece a Dios, pero a quien se la asigna puede hacer misericordia con otros, como segunda de Samuel capítulo 9. Amén. Amén. Y dice entonces, y respondiendo vos le dijo, he sabido que todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste aún. Nosotros, hermanos, para conocer al pueblo de Dios, para entrar a esa de Dios, tenemos que conocer a nuestro remanente, porque nuestro remanente lo dirige nuestro Señor Jesús. Amén. Y le dice, las memorias tuyas hablan. En el camino todos vieron lo que tú hacías. Es más, desde que salió de Moab, salieron a dos. Todos los ojos iban viéndolas. Ellos iban dejando un camino atrás para volver a casa. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Qué hizo vos aquí con Noemí? Hizo lo del hijo pródigo, él volvió la cabeza. Noemí, él no iba a dejar que esa parienta fuera avergonzada, la arropó. Usó a Ruth para arropar a una heredera que había perdido muchas cosas en su camino. Y así comienza el proceso de la vindicación y de la restauración. Ten la seguridad que cuando tú recibes al Señor, tú sigues los caminos del Señor, Dios hará una obra completa en ti y en mí. Y el propósito que Él nos asigna se va a cumplir porque Él lo ha declarado y Él lo va a hacer. Amén. Amén. Entonces, ha visto, ¿te acuerdas? Todo nuestro andar en el camino de esta vida, el Señor ha visto. Pero cuando entramos verdaderamente en esa transformación y mostramos frutos de verdadero arrepentimiento, de fe genuina, el cielo también va a hacer. Y entonces comienza Dios a hacer algo. Comenzó a haber una conquista al corazón de Ruth. Ella tenía que ser conquistada porque ella había profesado que ella quería pertenecer. Y entonces la reconocieron como parte de ese pueblo. ¿Y quién más que el dueño del campo? Cuando tú recibes al Señor Jesús, el Señor te está reconociendo. Dios conoce a los suyos, ¿sabes? Por eso te quiero hablar de Timoteo. Entonces, vos, dice que vos, a veces nosotros no conocemos, pero esto es un proceso del cristiano. Aún Saulo no conocía al Señor. Era israelita hebreo, israelita, romano de nacimiento, estudiado en las mejores clases y en las mejores escuelas de Torah. Y conocía la palabra de principio a fin y la ejecutaba matando cristianos. Pero no conocía a Jesús. Pero Dios, desde el principio, Pablo, cuando muere Esteban, le pone la ropa de Esteban en las manos a Pablo. Ahí se le asigna la comisión de escogido. Mira las dimensiones en que caminaba Esteban, con cielos abiertos. Por eso, el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo era, todos tenemos ojos abiertos, pero la visión de Pablo traspasaba dimensiones. Tenía cada vez que Dios te asigna, te llama y te escoge, Él te viste. Y tu ministerio tiene la ropa tuya, asigna tu ministerio con la que Jesús te viste. Ese es el que asigna nuestro ministerio. No lo va a dar hombre. Amén. Amén. Y miramos que ella haciendo una obra, ella no lo hizo por lo que me iban a dar, para que me reconozcan, para que me pongan, porque es una equivocación de la iglesia. El que te reconoce Dios y el que te escoge es Cristo. Amén. Que te arrope y te pone el manto es Cristo.
y que te selle el Espíritu Santo. Tú estás asignado por Dios de lugares celestiales en Cristo Jesús y sellado para hacer la obra en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos mirando que entonces Él le da una bendición, hermano. Por eso tú y yo tenemos que luchar una bendición. Entonces dice Él, Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La introduce con una bendición. ¿Por qué? Porque tu boca y la mía es para bendecir. Los hijos de Dios solo tenemos ojos para bendecir. Y si vemos algo que no es de agrado de un hermano, de alguien, callémonos, pongámoslo a rodillas al Señor y pongámoslo al Señor. Que Dios algo hará. Amén. Entonces dice, y ella dice, y dice Él, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 17? ¿Qué dice el Señor? Señor, mira tu tórtola, mira tu paloma. Así se miraba. Señor, guárdame bajo las alas de tu santo manto, porque Señor, yo soy tuya, porque yo soy tu siervo. Hay muchas formas de hablarle a Dios, de reconocer su nombre. Jesús, que es nombre sobre todo nombre, como habla el capítulo de Efesios, que está aquí puesto, lo quiero ir aquí contigo ya también, dice que ya, dijo ella, Señor, has hecho gracia delante de tus ojos porque me has consolado. ¿Cómo estaba el corazón de Ruth? Desconsolado. Pero sentirse incluida, sentirse parte de una familia de la fe, sentirse incluida dentro de un pueblo que no conoció. Hay pueblos dispuestos y tierra para ti y para mí, que Dios ha asignado para que seamos consolados en este camino de andar y caminar aquí en la tierra. Amén. Porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus siervas. Ya sabía de dónde venía, pero el trato de él no miró el pasado. Y la trató como una de sus siervas. Es más, puso una ley sobre ella: no la toquen, porque las obras de Ruth hablan solitas. Ella me trajo un pariente a casa. Ella me ayudó a traer un pariente que estaba perdido a casa. De pronto ese pariente, si hubiera salido solo, no llega a casa. Pero Ruth fue ese bastón y esa guía y esa ayuda y esa que aportaba para poder llegar a la era de la heredad. Amén. Amén. Y entonces comenzó esa invitación de amor. Esa invitación donde Jesús comienza a transformarnos y nosotros nos comenzamos a sentir amados, apreciados, valorados, bendecidos. Cuando comenzamos a sentir que la obra del Señor. Y entonces la sentó a la mesa con los demás. Porque es que, hermano, ahora se está buscando gente por vestido. Y dijo el Señor, ¿quién te dijo? No, Señor, yo te serví en la tierra, pero yo no te conozco. Esas ropas no son de aquí. El que diseña tu ropa y la mía es el cielo. Y es Cristo nuestro. Amén. Y vamos mirando entonces que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que saber cómo es nuestro reino y conocerlo. Pero también dice que todos los siervos hablaban de bendición. Amén. Santo hermano. La palabra, vamos, porque el Señor me dijo que fuese a Timoteo. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos mirando por qué Ruth es bendecida. ¿Por qué Ruth es bien tratada? Amén. Recibo todas esas palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque tú y yo estamos bajo un ministerio de la gracia. Favor y gracia. Amén. Y vamos mirando que ella es incluida, luego el capítulo 3. Sigue caminando, sigue en obediencia, dice, haré lo que tú dices, le reconoce y está cumpliendo el proceso de la restauración de la heredad. Porque estaba siendo obediente en el capítulo 3 con él. Ellas tenían casa, pero ellas necesitaban la restauración del nombre. ¿Y cómo era? A través de su descendencia. Por eso inicié leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todo el libro de Ruth, estamos hablando que se dignifica el ministerio de la mujer. Si te hablé toda la bendición que nos dio el Señor, habló de las matriarcas. Ruth es considerada matriarca.
y está dentro del linaje de Cristo. Está como Rahab y como con Ruth luego, porque Dios no mira, sino mira el corazón, y mira un corazón dispuesto. Esto es una enseñanza para todos nosotros los que nos creemos que por solamente leer Biblia, hablar la Biblia y seguir la Biblia, pero no cumplirla en nuestro corazón. Podemos conocernos toda la palabra, pero mira cuántas personas sacó Dios del camino, aún conociendo la palabra. Israel la conocía completa, pero no conoció la visitación. Amén. Y eso es lo que dijo el rey David en el Salmo 8. ¿Qué somos nosotros para que tú nos visites? O sea que David tenía todos los días visitación. Y Dios tenemos todos los días visitación, así como visitó vos su campo, lo visitaba y reconocía a cada uno. Dios conoce todos los que están dentro de su campo. Amén. Pero si te das cuenta, está hablando del ministerio de la mujer, la honra. Está hablando de que todas las mujeres de la Biblia fueron honradas. Y la bendición que recibe Ruth es de que el testimonio se le bendice a Ruth. Dios, Jehová, haga la mujer que entre en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. ¿Qué estás diciendo? Y que sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz Judá, por la descendencia de que esa joven tenía. Si Tamar no interviene y pelea descendencia, la tribu de Judá no existe. Porque todo lo que Judá buscaba eran rameras, mujeres que no agradaban a Dios. Y la única que peleó descendencia para el Señor fue Tamar. Por eso está ahí. Hay personas que pelean la batalla de la fe. Mujeres que están peleando descendencia para Cristo. Y esa descendencia tiene estas mismas bendiciones como yo la tengo. Como esta casa, iglesia de Jesucristo la tiene. Por eso yo te estoy hablando del ministerio de la mujer. Porque la mujer tiene que volver a ser dignificada. Orfa se volvió a lo que conocía. Pero Ruth en su corazón quería cambiar. Porque lo que había tenido no le había dado nada bueno. Cuando nosotros llegamos a Cristo, comenzamos a ver cosas maravillosas. Por eso yo hoy te estoy invitando a esta palabra antes de iniciar la prédica. Es que la iglesia de Jesucristo, a través de esta profeta, Dios Altísimo, es decirte que haz fruto verdadero de arrepentimiento con fe genuina. Que tu corazón no esté dividido, porque Dios no quiere corazón dividido, Dios quiere un corazón completo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Miramos en esta parte que todas estas mujeres fueron escogidas. Acuérdate que Sara fue escogida y se le dijo que era madre de naciones. A veces estamos pensando, estas mujeres fueron escogidas, pero sin tener, eran estériles. Eran estériles porque el propósito del mundo era avergonzar a Dios, pero Dios avergüenza, porque Dios de la nada hace todo. Dios creó, Dios, este diseño que tú ves aquí frente a la pantalla, lo creó Dios, así como está. La nariz que tengo, la boca que tengo, todo esto así me hizo Dios. Y así le agradé. Es que Él no se va a, Él se enamora de la apariencia que agrada del mundo. Él se agrada que Él te dice, vístete como yo quiero que, y no se viste. Todo el tiempo agradar al Señor. Amén. Y Ruth sí que sabía agradar. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, sabe agradar al Padre. La iglesia de Hechos, capítulo, sabe agradar al Padre. ¿Sabes? La gente dice, hay un avivamiento. El avivamiento está aquí en la tierra. Hay gente que está clamando para que este último avivamiento pueda tener tantas almas ganadas. Porque esto no, el avivamiento no se trata de oro ni de plata, se trata de las almas. Y entonces se trata de redención, de salvación, de sanidad, de cura, de paz, de verdad, de sabiduría, de honra. Porque el que honra a Dios, Dios le honra. Amén. Y miramos entonces que aquí viene Noemí, entonces, que dijo, yo perdí todo, pero ahora Noemí tiene un hijo de ella en su regazo. Y se lo dio una persona que por una obediencia pudo restaurar la heredad. No des nada por perdido. Cuando tú tienes a Cristo, tú eres del reino de los cielos, todo lo que Dios hace en nosotros obra para el bien. Porque somos un campo bendito de Jehová. Amén. Tierra amada, tierra bendita de Jehová.
donde Él ha puesto su semilla, que crece y da frutos, y frutos en abundancia. Amén. Y miramos entonces que a través de esa palabra de Gálatas vienen cumplimientos. Amén. Pero la iglesia tiene que crecer para salir de la esclavitud del pensamiento del mundo. Dios tuvo que sacar a Ruth, en el camino fue limpiada, lavada. En el tiempo se fue preparando, en la era entró y fue preparada viendo la gracia. Hay gente que no cambia, hay gente que no transforma, o porque no quiere como Orfa, o porque se encuentra un campo bien malo. Pero Dios se va a asegurar de que Él quiere decidir seguir al Señor y convertirse verdaderamente, asignarle un campo. Amén. Y dice Gálatas 4, quiero leerte versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí todo el tiempo se trata de Jesús. Aquí en todo el tiempo se trata de Jesús. Regocíjate, porque tú y yo no somos hijos del esclavo. Tú y yo, como dice Gálatas 5, somos hijos de la libre. Somos hijos de un vientre que se dijo que no sería madre, pero regocijó y da regocijo a muchas naciones hoy en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos leyendo entonces, como dice Efesios capítulo 1, versículo 19. Y la cual su permanente grandeza es su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El evangelio es poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Cristo dice, y sobre todo nombre que se nombra es Cristo. Por eso tú y yo, el único nombre que tenemos que decir, en el nombre de Jesús, mi casa y yo serviremos a Jehová. Somos salvos porque Cristo me redimió. No fue otro. Quien pagó el precio de la cruz fue Cristo, no fue un pastor, no fue nadie. Fuimos llamados y honrados a ser soldados de un ministerio de poder, pero es para hacer expansión de la obra. Amén. Hermano, Dios habla clarito. Me dijo, sigue para Timoteo. Damos la gloria y la honra al Señor. Amén. Damos gracias, Señor, esta palabra que tú has puesto, Señor, en el capítulo 2. Amén. Vamos a terminar. Timoteo capítulo 6 termina donde Pablo le dice a Timoteo la buena batalla de la fe. Y sabes, Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios conoce a los que llaman. Amén. Antes de la fundación del mundo. Por eso, la oportunidad que nos da Cristo es una oportunidad de gracia. Y envió pastores, profetas, hombres de fe. Y aún tiene hombres que están hablando la palabra para que tú y yo sigamos conociendo nuestro Santo Testamento. De principio a fin. El Antiguo y Nuevo. No existe, ¿sabe que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La Biblia es una sola, pero está dividida así. ¿Para qué? Para que comenzamos a tener un orden. Pero el Nuevo Testamento está apoyado sobre el Antiguo Testamento. Amén. Antiguo Testamento. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que es el que hizo la obra, su misión, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es Dios soberano. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, la cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Conociendo a nuestro Dios, lo describe aquí Pablo. Él es soberano y todo está bajo su control y todo obra para él.
para los que son llamados, escogidos, predestinados para hacer la obra del Señor, que aceptan este buen ministerio. Dios siempre va a buscar líderes confiables. Pero, mira, Dios llama. Aún Dios siempre va a escoger todos. Y Dios quiere que se salven. Pero hay una cosa. Tú y yo tenemos libre albedrío de conocer verdaderamente nuestro reino y cómo funciona. El único pecado que tú y yo podemos hacer es agradar a hombres. Porque inmediatamente en un ministerio se distorsiona. Y comenzamos a agradarme. Y aunque veamos fama, y aunque veamos multitud, y aunque veamos gente, acuérdate que a Jesús le entregó la multitud. Dios quiere que haya multitud de salvos de fe genuina. Amén. Entonces dice aquí Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Si te das cuenta, Pablo inició un recorrido con jóvenes, preparó gente, renovó el ministerio con jóvenes, preparó jóvenes para hacer expansión. Entre estos su hijo, él y Tito. Pero él habla aquí de Timoteo porque lo asigna a un lugar terrible, temible, horroroso, de serpientes y escorpiones, gente que no creía, gente que estaba asignada, todas las militancias de Roma. Por eso hay que mirarnos dónde Dios los ubica. Amén. Pero ahí lo asignó. Y ahí ganó Pablo y estableció. Dios establece, Dios nos coloca en lugar de oscuridad, nos pone como su luz. Y Dios dice, no importa, corre tu fortaleza. Oh, ven acá a casa, te abrazo, pero vuelve para allá. Amén. Entonces mira que el Señor le habla en la segunda epístola de Timoteo a Timoteo, que le dice, doy gracias a Dios a que sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo. ¿Qué le está diciendo? Acuérdate que ustedes son francos. Acuérdate de cómo es tu mamá, cómo es tu abuela, que al pan pan y al vino vino. Amén. ¿Qué le está diciendo? Que va a estar en un mundo de gente de una fe falsa. Pero que se acuerde que si Dios pasó por ahí, porque Dios traerá un palo siempre a nuestras vidas para que active el ministerio. Y ese Cristo de la gloria que nos llama y nos bendice, activó a Pablo para que Pablo activara hombres de fe genuina. Y los conocía, unos lo abandonaron, otros se fueron agradando a hombres. Pero los que Dios conoce, como dice Pablo a Timoteo, eso no falla. Amén. Dios siempre nos da una oportunidad de hacer parte de esto, pero cada quien escoge para dónde va. Amén. Entonces dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. Antes, Efesios dice, antes de los tiempos de los siglos, antes que dijéramos siglo, ya éramos. Pero cuando Dios nos asigna en un tiempo, en un espacio, aquí en un lugar, es porque va a mostrar su poder, no el mío ni el tuyo. Porque te está diciendo, avívame ese fuego, porque tú vas a estar en un lugar, pero no importa lo que pase, Dios está contigo como lo estuvo conmigo. Jesucristo está con nosotros, porque en Marcos 16:15 lo dice. Porque nuestra orden es ir y predicar. Le está diciendo, predica. Entonces le está diciendo, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, el Evangelio habla de la inmortalidad de nuestro reino. Y por eso Jesús es nombre sobre todo nombre.
Jesucristo es sobre todo, lo dijo Juan, que mengue yo, es necesario que yo mengue para que Él crezca en mí. Pero Él es sobre todo, Juan 3, versículo 31. Él está sobre el espacio, sobre el universo. Él está en el círculo de que Dios armó para comenzar a armar todo. Dios lo hizo todo para dar gloria, mostrar su gloria a través de Cristo y poder ser tú y yo la manifestación de su gloria donde quiera vayamos. Y dice que del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él dice, ¿para qué fue enviado? Él dice que no fue enviado a Israel, ni a los griegos, no. Él fue enviado a los que no conocen. Él fue enviado a los gentiles a despertar. Y nos dice que con todo el poder que llevaba, salvaba. Y estableció iglesia para salvación. Unos seguían y otros se devolvían. Pero el que decide firmemente, como dijo Ruth, conoce su fe. Y aunque Ruth dice, me consolaste el corazón, el que nos consuela es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a consolar a ver todo lo que es nuestro lado, reconociendo que estamos aquí con una tarea. Él dice, constituido, predicador, predica la palabra, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Guardemos el depósito que nos dio. Lo que está hablando aquí en el versículo 12 de segunda de la epístola, segunda del apóstol Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo, versículo 12, es que guardemos el depósito. ¿Qué dice Mateo 25? Cuidando nuestro aceite. Amén. Y mira que cada uno tiene que cuidarlo. Y dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Yo me acuerdo de las 10 vírgenes. Dice que habían 5 prudentes y las otras estaban con un pie en el mundo, otro acá. Cuando el Señor abrió la puerta, entraron las prudentes. Aunque estaban cansadas y un poquito, ellas entraron. ¿Por qué? Porque tenían aceite, tenían un poquito más. Pero las otras no se prepararon. Y el tiempo de la gracia es igual. El tiempo de gracia es el tiempo de la preparación y preparar el camino para el retorno del Señor. Que nos es más, aquí no va a decir, Él no nos va a decir cuándo viene, pero Él dice aquí que lo veremos regresar en las nubes, con todo el poder y con toda su gloria. Amén. Pero también le dice en el versículo 14 a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que guardará también en él. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, a los cuales son Figeo y Hermoneo. Sé que se va a presentar la tradición en el camino. Pero los de Asia abandonaron. Pero él dice y menciona quiénes fueron. El cielo conoce quienes abandonan la obra, quienes traicionan, quienes abandonan al Hijo de Dios a su suerte. Pero sabe una cosa, Pablo sabe que cuando vemos al Señor, nosotros somos abandonados. Por el hombre sí, pero por Dios, todo el tiempo está a nuestro lado. Amén. Dice entonces aquí, tenga también el Señor, reconoce a los que son de verdadero servicio. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésiforo, que por muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hay personas que no hay que hacer huya. Hay personas que van a estar ahí para ayudarte. No porque necesiten algo, sino porque conocen el depósito que Dios puso en ti y en mí. Por eso dice el Señor, por eso le dijo a Timoteo, cuida tu depósito, cuida tu aceite. Amén. Entonces dice, un buen soldado de Jesucristo. Estoy hablando de cómo en la iglesia y cómo es el caminar de aquel que Dios llama. Amén. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo el tiempo es en Cristo Jesús. Ahora nadie quiere nombrar, o sea, te está predicando a Cristo, pero no se mete a Cristo. Hay que meter el Evangelio de Dios. Todas las obras que Él hizo, todo lo que Él hizo fue para predicar un nombre. Todo aquí el negocio es predicar un nombre, el de Cristo.
Y ese nombre hará sanidades, maravillas, milagros, enseñará, instruirá, porque el Espíritu Santo está en el que porta ese nombre, sobre todo nombre. Amén. Ya sabes esto que disculpa. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice que se equivocaba, no era perfecto, pero está diciendo, escoge bien los que te van a acompañar, porque esta obra no es para hacer ni oro ni plata, es para instruirlo en las obras del Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Cuando tú llevas las buenas de salvación, pasa como Nínive, ¿sabes? Nínive se le dio tiempo, se arrepintió, y llegó una buena salvación, espada. Todo lo que puede estar sacando un siervo de Dios, por ti, por mí, una buena nueva salvación puede restaurarte de aquello que te ataca. Por eso tú y yo somos predicadores del poder de Dios, que es el Evangelio en Cristo Jesús. El Evangelio es el poder de Dios, el reino de los cielos aquí. Es el Abba, nosotros respaldando por medio de Cristo. Por eso tú y yo en nuestra boca tiene que estar el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias Señor Jesucristo por esa obra, por ese amor. Pues yo te puedo decir, yo no era nada, ni conocía. Hasta que te vi, te conocí. Me trajiste a un campo, me mostraste cómo es un hermoso servicio, cómo es esa iglesia de ellos en el campo de Ruth. Cada quien con su experiencia se expresa. Yo con la mía me expreso así. Pero Pablo se expresaba de una forma, Timoteo de una. Instruido, pero tenía que tener sus experiencias. Pero de una forma, los apóstoles cada uno. Y uno prefirió cultivarse en un campo de sangre. ¿Por qué? Porque agradó a uno. No te devuelvas. Pero tenía Dios un Pablo. Amén. Porque fue enviado Pablo, hermano. Los demás fueron enviados de pronto, digamos, cercanos. Pero los demás, Pablo fue enviado a los lejanos. Cristo nos envía a los confines de la tierra. Amén. Dios prepara tierra, personas, puertas, tiquetes, todo para que tú y yo cumplamos la obra. Porque nosotros lo único que deseamos cuando conocemos a Jesús es predicar a Cristo. Amén. Y entonces dice que ninguno, dice él, tú pues sufres las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, aquí clarito, bendigo Señor. Mira, esto aquí está mirando un papel que tengo en la mano, lo tenía aquí, es del magisterio. Y desde que seguí al Señor, yo solté la maestría y te puedo decir que no me arrepiento. La maestría para el mundo, pero en esa maestría la tengo aquí para el Señor. Y estoy segura que mientras estuve ejerciendo la maestría, muchos niños y jóvenes fueron restaurados. Porque sí, ese papel como pedagoga lo cumplí. Pero Dios quería ese depósito en mí para instruir en la escuela del amor bíblico. Amén. Conocer a Cristo. Y dice entonces que nosotros tenemos que llegar como un obrero aprobado. Amén. Amén. Y dice que recuerden esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan con sobrepalabras, lo que para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces nosotros tenemos que predicar mi concepto, lo que yo pienso, ni juzgar ni mirar. Yo predico la palabra conforme mi preparación. Unos tendrán, escucharán esta voz, otros irán para sus rediles, para su pastor. Pero yo predico lo que Dios me dice que predique, porque eso se llama obediencia. Amén. Yo predico solamente a Jesús. Yo no te voy a predicar ni plata. Yo te voy a predicar los platos de lo que te voy a decir. Arrepiéntete, víbora de Satanás, salga de ti. Es lo que te puedo predicar. Y Jehová te reprenda. Pero así predicaba los que abren camino. Amén. Porque así es mi ministerio. Otros que tienen el ministerio pastoral también sabrán que tienen que entregar su cuenta como pastores. Pero mi ministerio pastoral a cielo profético tiene que hablarle clarito porque Dios ve. Por eso fue que vos bendijo a Ruth, porque vio el corazón. Amén. Y nosotros como pastores, podemos, como ovejas, como siervos de Dios, podemos decirle a todos, vengan, entren. Pero Dios se encargará de sacar de su iglesia
a los lobos, a los cabros, a los leoncillos, a los lobos, a los zorrochuchos, a todo eso. Porque Dios limpia, no van a entrar. Y tú y yo como hijos tenemos que estar preparados sosteniéndonos en la fe. ¿Y qué? No es que yo me crea súper, no. Es que el que lo va a hacer es Dios. Pero el que tiene que mantenerse firme, por eso es que me gusta, porque hay una enseñanza de un padre que está en la cárcel a un hijo que está alejado. Por eso, a mí me dicen, no, que yo no creo que tengo que tener los días para crecer. No. Él le dijo, oye, tú vas a estar entre el lobo, esto, pero cuídate tu depósito, porque Dios te lo dio a ti, tú lo tienes que entregar a Dios, a quien te lo dio. Definiendo todo lo que te he hablado. Amén. Definiendo todo lo que te he hablado es, cuida tu depósito. Amén. Amén. Y dice aquí entonces el Señor, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como era lo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estoy leyendo la misma. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conocerán más y más a la piedad. Por eso evita competir, evita poner que tú tienes la razón. Igual la razón la tiene Cristo. Medita la palabra, no entres en contienda. Porque eso fue lo que encontró Jesús. Gente que conocía la palabra, se la tenía aquí en la memoria, aquí, pero aquí no tenía Dios. Aquí hablaba, pero aquí no estaba Dios. Y eso está ahí para ti y para mí. Que aquí, que el primer lugar es el corazón, es para nuestro Padre, en Cristo Jesús. Y debe estar sellado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice entonces que se desviaron, dice, y a su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea que Dios conoce todo eso. Dios conoce lo que hablan mucho, pero que no está Dios aquí. Y dice que eso mismo será como cangrena para ellos. Amén. Por eso no podemos estar peleando por la palabra. Pablo cuando fue al Areópago en Grecia, poquito se convirtieron, muy poquito, y le habló bien clarito, y una demagogía bíblica fuerte, porque él estaba con todos los filósofos del estrato, no 6, sino 10 de esa época, y lo estaban escuchando. O sea que cuando Pablo fue al Areópago, para que sepamos todos, él estaba con la creminata de la filosofía de ese tiempo. Amén. De lo cual muchas universidades entran hoy. Ahí estuvo Pablo hablando de Dios. Amén. Y sacó pocos. Amén. Entonces dice, ¿qué pasó con ellos? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Que tú y yo trastornemos ambiente, pero no las personas. Las personas se trastornan contigo, te cogen rabia, eso es el ambiente de ellos, que no van con nosotros, la oscuridad tiene que ver con la luz. Pero tú te puedes pelear con esa gente, ¿por qué? Porque entras en contienda, tienes que seguir derechito, siguiendo ese nombre, a Jesucristo. Amén, puesto los ojos en Jesucristo. Pero el fundamento de Dios está firme. O sea, ¿tú dónde tienes que estar parado yo? En el fundamento de Dios que está firme, eterno. Pasaron reino y todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Teniéndole este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Por eso estoy diciendo que Dios conoce a los suyos. Versículo, capítulo 2 de Timoteo, que Dios conoce a sus verdaderos obreros. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios nos conoce a los que son suyos. Así que el hombre podemos presentarnos hermoso, bonito, pero no te descuides, que hay gente que sirve y de pronto es Dios ahí mismo sentado al lado tuyo, sentado una persona normal y corriente, sencilla, mirando lo que hacemos. Acuérdate de la forma como se le presentó nuestro padre Abraham. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Dios está a nuestro lado. Jesucristo dijo que iría con nosotros donde queramos predicáramos la palabra. Por eso tiene que ser nuestro máximo. Tenemos que testificar esa Cristo. Tú y yo tenemos que testificar esa Cristo. Amén. Sigamos el llamado porque nada es imposible para Dios. Testificamos a Cristo. Tú y yo lo único que tenemos que testificar es a Cristo. Hablar de Jesús. Amén.
Y dice entonces, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro. Que habla que en una gran iglesia, que en un lugar sea grande, solamente no hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos y otros son para usos honrosos y otros para usos viles. Dios sabe, Dios lo conoce todo. Amén. Seamos de esos utensilios para usos hermosos del Señor. Amén. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Que seamos dispuestos para la buena obra del Señor. Pero tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Versículo 21. Amén. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué está pidiendo el Señor? Guarda tu corazón. Dios escucha a los que invocan su nombre con corazón limpio. Por eso tu limpiar en mío es venir a un devocional, sentarnos así, sea así, mirando el vacío, Señor. Señor. No sé cómo hacer, cómo comenzar, pero pongo esta mañana en tu presencia. Señor, acuérdate de mí hoy, Señor. Yo no tengo fuerza ni sé cómo orar, pero pon tu palabra en mi boca, Señor. Tú estás clamando hermosamente que tú quieres ser parte de un ministerio hermoso, eterno, que nunca tendrá fin. Amén. Y dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Todo lo que te engendre contienda, evítalo. Evita todo aquel que te provoca a ti, que te desanima, aquello que te está molestando, que se mete a tu ministerio. ¿Para qué? Para engendrar contienda. Evítalo. Evita todo eso. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos actos para enseñar, sufrido. Siga, Jesús se apartaba, no nos gusta lo que tú predicas, no nos gusta tú no nos gusta Jesús, o sea, no nos gusta tú el Señor. Él decía, bueno, espérate. Le dejaba a él la palabra. Amén. Porque el que va a hacer la obra es Jesús. Tú prediques y lo demás lo hace el Señor. Amén. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás. O sea, ¿por qué tenemos que a veces soltar palabras así como la que está el Señor predicando hoy a través de esta boca? Porque quizás. Mira cuán difícil es salir del mundo y de nuestra propia opinión. De ahí nos sacó Dios. ¿Sí? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo era el hombre que más sabía palabras, lo derribó Dios. Y lo sacó, él sabe de lo que está hablando y él sabe de dónde se lo sacó Dios. Él sabe que los 3 años de desierto lo prepararon. Todo lo que él vio, supo de dónde lo sacó el Señor. Y en esa preparación de su desierto, él salió como un jet celestial, él salió como un cohete. Mejor dicho, la NASA le queda chiquita. Porque ya él era de un misterio universal. Amén. Y vamos mirando que dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Habla de oposición. Por si quizá, o sea, aunque crean saber, se están oponiendo al propósito de Dios. Pero tú con la mansedumbre le estás diciendo, como hoy el Señor está predicando a través de su paloma, ¿sí? A través de su tórtola. Amén. Está diciendo, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que Dios dice, Isaías 45 es muy claro, mucha gente cree tener la verdad, pero esta verdad se llama Cristo. Yo no digo más nada. ¿Qué predicó Pablo? A Cristo. ¿Qué predicaron los apóstoles? A Cristo. ¿Qué predicar a Cristo? Predicar el Evangelio. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Predicar nuestro reino. ¿Y cuál es nuestro reino? El reino de poder para salvación de las almas. Amén. Esto es lo que tenemos que predicar en la iglesia. Biblia, el Señor hablando de nuestro reino, nuestro Padre, de Jesús. Amén. Mira por qué debemos predicar a veces de esta forma y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él.
O sea que cuando el hombre está velado a la verdad, cuando la persona no escucha y aún estando en la iglesia o fuera que tú le hablas y él no entiende, está enlazado del diablo y Jehová lo reprenda. Por eso tú y yo tenemos que entender que somos de allá y no de acá. Que esta tierra la estamos pisando porque es un territorio que el Señor nos dio y estamos aquí como buenos soldados de Cristo. Amén. Y esta cartita se la está dando, que debemos leerla todos nosotros, y aún yo la estoy leyendo hoy. Y estaba meditándola. ¿Y sabe por qué? Porque para que sepas a dónde fuimos enviados. Conozcamos el corazón del carácter del hombre sin Dios. Pero no para juzgarlo, sino para que quizás alguno hoy, hablando de esta manera, entienda. Amén. Y dice entonces que habla del carácter del hombre de este tiempo. Yo te lo voy a definir en pocas palabras porque ya se me acabó el tiempo. Pero es bueno que tú también busques. Yo te amo, yo te quiero. ¿Cuántas veces nos han decepcionado? Tú eres mi mejor amiga. ¿Cuántas cosas has hecho tú por personas? Pablo lo está diciendo aquí, hizo cosas por personas. Y después fueron sus enemigos. Causal. No tienen vergüenza porque están manifestando esta posición que voy a leer ahora. Amén. Pero no nos vamos a acusar. Tal vez se arrepientan. Amén. Lo que le está hablando, diciéndole, descuida tu ministerio. Amén. Carácter de los hombres para en los postreros días. Capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriadores, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Tercero. O sea, eso es. Vamos mirando porque cada párrafo tienes que leerlo y decir qué quiere decir cada párrafo, describiendo como describe Pablo. Lo dejamos para estudio para que tú lo hagas en el interno, en tu altar. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, porque ellos tienen su verdad, porque están velados. Cuarto, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y hazte cuenta que la palabra se repite en ninguno de los párrafos, para que tengamos en cuenta y busquemos el significado como tarea que también voy a hacer y estoy haciendo cada uno de nosotros. Saber el significado de cada cosa. Por eso cada párrafo habla de que el mundo es un mundo narcisista. Los reinos son narcisistas. Amén, si nos tienen a Dios. Pero dice también que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. O sea, le describe, cada vez que tú consigas a alguien que haya mostrado este carácter, evítalos. No porque tú seas malo, pero hay una orden. No podemos andar con personas que tienen estas manifestaciones. Porque acuérdense que cada una de estas manifestaciones es un espíritu. Amén. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. La ramera. ¿Qué pasa? Hay una ligadura. Estas son ligaduras. Y qué difícil es salir de una ligadura. A veces el que se ve más avesado se liga y a veces no puede salir. Acá, ¿qué pasó? Con acá se ligó con Jezabel. Se pudo salir solamente cuando se arrepintió, pero dijo Dios, esa mujer se me la comen los perros, se la comen los perros y su sangre lama en la lengua de los perros, y los hijos de ellas también pasan lo mismo. Dios está buscando fruto de arrepentimiento, pero a veces cuando tú te arrepientes estás condenado, tu descendencia de esas generaciones. Leamos la Biblia, el Antiguo Testamento está para eso, porque es que está escrito ahí, está aquí, porque es un solo libro, para que entendamos que Dios es amor, pero Jehová es varón de guerra. Amén. Pues se llama Jehová de los ejércitos, Dios altísimo que está sobre todo. Nadie puede, quien falta a estas leyes no crea que se escapa. Si no hace fruto de arrepentimiento, no se escapa de la justicia divina.
Y el que esté mirando otro que no se salve, no oren, oremos y Dios tenga misericordia. Y se dice, no me ore más por eso, no ora más, porque está en mis manos, Dios algo hará. Amén. Pero dejemos que sea Señor. Te voy a decir por qué te estoy leyendo esta palabra. Porque dice, está siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, siempre quieren conocer, a ver, investigar, saber más, son demagogos de la Biblia, la hablan. Siempre están buscando, es más, ¿quién te unió a ti? ¿Quién te llamó a ti? ¿Qué pastor te dio a ti autoridad? Jehová reprenda, que la autoridad nuestra viene de arriba. Que sí necesitamos apoyo. Y hombres llamados y escogidos íntegros en la fe. Pero dice que cuando no estamos así, mira lo que sigue en el versículo. Son esclavos del mundo. Pero dice que está siempre aprendiendo, ellos están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y nuestra única verdad se llama Cristo. Tratemos de conocer cómo actuó Cristo, los evangelios, qué es las epístolas de Pablo, mirar lo que quiere Dios, Deuteronomio, mirar el Génesis, cómo es el comportamiento imperfecto, mi hermano. Hemos cometido errores, pero Dios, cuando vamos a Él nos perdona. Miramos el corazón, perdón, está Padre. Pero hay momentos, cuando llega el momento de la ira, Él no vuelve atrás. Después que Él saca su espada, hermanos, hasta ahí. Solamente el Señor puede tener, que me acuerde una vez la espada. Y fue cuando el ángel de Jehová estaba matando al pueblo por un error del rey David. Y él quiso, se inclinó, se arrepintió y dijo, no los mate a ellos porque yo fui de la culpa. Amén. Y Dios detuvo la espada del ángel. De la espada. Amén. Y dice entonces aquí, dice, y de la manera, mira cómo es la comparación con Éxodo 7:11, que como, mira las mesas, y como la gente no tiene a Cristo, cuando la gente no busca del Señor y está aprendiendo es para competir con el otro o mostrar su sabiduría ante los otros. Y que Dios nos guarde, nos proteja. Nosotros de llegar a querer saber más que otros. A mí lo único que me interesa es tener una relación de comunión con mi Padre en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo me guíe a ese puerto seguro, a esa tierra firme en que Dios ha dispuesto para esta casa. Amén. Sigue a Jesús, sigue a Jesús. Y dice aquí, en el nombre de Jesús, de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Mira la comparación. Está diciendo que cuando está pasando estas cosas, es como estar en Egipto, en la corte de Faraón, con las vendas de adivinos. Y dice, a la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Qué hicieron? Que Moisés vio la vara, la puso, Aarón tiraron la vara también. Y dice, ¿qué pasó? Imitaron. ¿Pero qué hizo la vara de Dios? Se comió la vara de ellos. Amén. Porque el mundo no puede contra el trono nuestro. Amén. Fueron avergonzados en su propia. Pero dice, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Amén. Entonces nuestra fe es sencilla. ¿Tú crees en Cristo? Sí. Tú lo conoces bien. Me está faltando, pero quiero conocer. Pues la vas a quiero conocer a Jesús. Cada día es un encuentro. Amén. Es volvernos sencillo, es despojarnos de nosotros y aprender a amar lo que Dios ama en Cristo Jesús. Amén. Y dice, ellos se resisten ante el nombre de Dios. Ellos se resisten a los que portan a Dios, porque ellos tienen un conocimiento y quieren mostrar su conocimiento y que sean aprobados por hombres, pero estarán igual que en la sala de Faraón y que en la mesa de Babilonia. Porque el poder de Dios es sobre todos. Amén. Y dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fuera de aquellos. Dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que va a ser manifestado. Dios avergonzará al sabio, pero pondrá arriba al humilde, lo honrará porque Él honra a Dios.
Dios necesita un corazón de sabio, humilde, un corazón con la sabiduría y la inteligencia de Dios, no sabiduría de hombre. Dios quiere poner de su sabiduría, inteligencia y conocimiento en nosotros para poder llevar su propósito, para volvernos sencillos y humildes, con un corazón agradado. Amén. Pero dice aquí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El Señor nos va a librar siempre. El Señor nos va a librar siempre, aunque estemos solos. Pablo estaba diciendo, y de todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero dice que le va dice, pero ¿cómo los considera Dios como janes y hambres? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo en quién has aprendido. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es Cristo Jesús. ¿Qué le dice? Mantente en lo que aprendiste. Mantente en el discipulado, mantente en tu relación con Jesús, en Cristo Jesús, para conocer a nuestro Padre. ¿Por qué dice que toda la Escritura, yo lo que te estaba hablando es, nuestra relación con nuestro Padre es tener una relación en Cristo, es leyendo la palabra, es conociendo a Jesús. Nuestros padres, los padres de Timoteo tenían una fe genuina, le instruyeron bien, pero tenían que ser selladas de esa fe. Tienes que ser reconocida, establecida en ese campo. Yo estaba hablando del libro de Ruth. El buen consejo. Si encontramos con personas con buen consejo, el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero en nuestro campo también encontramos personas como está hablando Pablo. Pablo dice que vamos a encontrar gente como muchas que encontramos en el camino, pero también vamos a encontrar gente buena. Por eso nuestro corazón tiene que mantenerse no fiel al hombre, sino a Dios. Amén. Y dice, toda la escritura con E mayúscula es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, de mayúscula, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que lo que le dijo Pablo al final en el capítulo 4 es, te insto que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá sana doctrina, sino que teniendo convicción de él, se mostrarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Nos da un tiempo de gracia, Señor, para que leamos Biblia, conozcamos. Y cuando vengan personas con doctrinas extrañas, entonces tu corazón no sepa. Nosotros, nuestro ministerio tiene que dar paz. Amén. Pero también cuando nos da paz, tenemos que preguntarnos. Lo de Berea era Pablo con la Biblia en la mano. Con la Biblia, porque aquí dice, la Biblia. Amén. Amén. Nos estamos mirando que cómo serán estos tiempos. Pero hay algo que no nos va a abandonar. El Señor no nos va a abandonar. Él nos envía, Él nos respalda. Por eso yo te quiero leer el envío que nos hace el Señor. Y como iglesia de Cristo que está en Marcos, capítulo 16. A mí me mandó, cuando estuve en Francia, ve y diles Juan capítulo 20 con María. Y me dijo, ve y dile lo que has visto. Yo le he comentado, pero yo vi el ojo de Dios. Pero también supe donde estuve mientras caminaba en Francia. Y antes de que llegaran los Juegos Olímpicos predicaba, se acerca un gran evento, porque ofendieron a Dios. Venían una ofensa, estaban preparando una ofensa para el Dios Altísimo al que sí. Pero Dios pisó primero antes que se ejecutaran esos planes. Dios siempre está primero y Dios pisa primero. Dios podría hacer algo él mismo, pero Dios envía a uno. Y aunque el mundo no entienda, yo no espero que nadie me entienda, que no me entienda, pero que agrade a Dios. Porque el mundo no nos va a entender. Gracias, Padre. Amén. Y dice que el Señor, Jesús comisiona a los apóstoles. Y versículo 15, Marcos 16, versículo 15. Y les dijo,
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, no son hijos, criatura. Por eso con Cristo eso solo somos aceptos como hijos de Dios Altísimo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Miren, es un mandato tan sencillo, pero ¿cuánto le cuesta al mundo? Amén. Me explicó un joven. ¿Sabe? Un día me senté en un concierto cristiano y un joven se sentó conmigo y comenzamos a hablar. Y yo le dije, yo quiero bautizarme, pero ¿cuánto me ha costado? Y él me dio, es un paso de fe. Es un paso de fe. A la semana estaba yo metida. Un joven. Sinceramente a mí me conquistaron los jóvenes. Yo fui predicada por jóvenes. Y que Dios los bendiga y los guarde y los proteja. Y algunos ya no están, pero que el Señor los recoja y que el Señor los vuelva a avivar la obra en ellos. Amén. Porque a veces llegan pastores que son lobos y dispersan. Amén. Pero yo fui predicada por mi madre me habló. Pero realmente a mí me predicaron muchos jóvenes. Y por eso yo digo que, Señor, yo amo a los jóvenes. Yo amo el ministerio porque ellos creen sin preguntar. Ellos predican con ese amor. Como predica aquí Timoteo, por eso te estaba hablando de Timoteo. Ellos no necesitan de edad para mandarnos a predicar. Sean niños, jóvenes, ancianos. El Dios de las edades es Él. Dios llama y escoge al que quiere. A Jeremías nos lo dice, aún antes del vientre te conocí. Y dice, id y predicar todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder no es tuyo, amigo, es el poder que portamos. De la diestra poderosa de Dios. El poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios. Y el poder de Dios es amor. Ese amor de Dios quiere salvación. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que el Señor, que confirme Cristo su palabra. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Bautizarte. ¿Crees en el Señor? Yo sí creo, sí. Señor, ¿y qué tengo que hacer? Bautizarte. Eso se lo dijo el enviado de la reina de Saba, de Etiopía, al eunuco en el capítulo 8 de Hechos. En el desierto apareció el agua. En nuestro desierto va a aparecer los manantiales de vida, va a aparecer Cristo para regar esa tierra y traer un nuevo tiempo para nosotros. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora Isa Salamanca, un llamado de sierva de Dios Altísimo, para mirar de sus alturas, remontando esas montañas con pies de siervo, para ver la gloria de mi Padre y caminando en esos lugares, en las alturas de Jacob, disfrutando de la obra del Dios Altísimo en Cristo Jesús y conociendo que Dios es amor. Esta palabra nace del corazón del Padre. En Cristo Jesús y sellada por el Espíritu Santo. Esta palabra no me pertenece, es Dios que te está diciendo, vuelve a casa, porque te espera algo maravilloso y es conocer nuestro reino. El reino de los cielos está aquí, se ha acercado a ti hoy. Así que hoy yo te bendigo y que hoy esta palabra esté para que tú tomes una decisión sincera. Ni Ruth ni Timoteo se devolvieron, no pusieron palabras humanas, ellos siguieron este libro que nos hace y nos enseña y nos instruye a seguir el camino. Los de Berea le podían llegar cualquier cantidad de instructores, pero ellos estaban afirmados en su palabra, porque ellos estaban con una escritura pública celestial de nuestro Padre, para sus herederos en Cristo Jesús. Toda esta palabra nos pertenece como hijos, toda esta bendición nos pertenece como hijos, pero la creación le pertenece a la otra parte. Por eso dice que bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Cuando somos llamados por Dios somos de bendición. Así que hoy
Vamos a hablar esa parte. Que Dios te bendiga y que te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y que el nombre del Señor esté sobre nuestra frente. En el nombre poderoso de Jesús, en nuestra descendencia y en nuestras generaciones. Hoy cubrimos, Señor, nuestra descendencia y generaciones en Cristo Jesús. Señor, que tu aceite fresco esté rebosando en nuestra mente, en nuestra cabeza, y que como las barbas de Jacob resbalen en nuestras vestiduras y fluyan alrededor nuestro y nos cubran hasta la planta de los pies. Hoy, Señor, declaramos que estamos bajo la sombra de Dios Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que este sea un tiempo de una reflexión hermosa. Es un tiempo de alegría, de gozo y de paz. Y que el regocijo del Señor esté sobre nuestro corazón, a quien hemos buscado, en quien confiamos, en el puesto de nuestra confianza. Así que Jesús sea tu máximo amor. Que el amor eterno, aquí nosotros pensamos diferente. Por eso oramos que cuando nosotros tenemos a Dios, amamos verdaderamente. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Máximo amor. Cristo vive. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Eres nuestra victoria, nuestra nación. Gracias. Jesús. Gastaré mi vida en él y un fan te cantaré. Díselo. Cantaré un himno de gloria. Grítalo. A Dios de mi historia, mi máximo amor. Cántalo, grítalo, que todo el aire se una, que los aires se unan. Tenés un grito con tu alabanza, que declara que Cristo es tu rey y que eres tu máximo amor. Aleluya, gloria a Dios.